Y ya tenemos con nosotros en estudio a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Me alegro. Nosotros estamos ansiosos por saber cómo viene, digamos, esa lectura por departamento de los votos que, bueno, resultaron de las urnas el domingo pasado. Sí, vamos a repasar. Nosotros hemos presentado aquí más de una vez no solamente la intención de voto que veníamos registrando, sino también lo que decíamos, la composición sociodemográfica de la intención de voto. Ahora lo que vamos a ver es, visto los resultados, hay algo que se confirma, que es que por área geográfica el Frente Amplio estaba teniendo problemas a nivel del interior del país, lo hablamos acá, y los resultados de la Corte, al verlos por departamento, por lo menos del escrutinio primario, nos dan el mapa del país, ¿no? Es decir, cómo quedó compuesto el mapa en función de quién ganó o quién salió segundo en cada departamento. Hay algunas salvedades, porque ¿qué sucede? Hay departamentos donde la distancia entre el primero y el segundo es muy importante, y hay otros donde en realidad es muy escasa. Muy ajustado. Muy ajustado, ¿no? Pero claramente el mapa está pintado en dos grandes colores. Dividen 9 departamentos el Frente Amplio, 9 departamentos el Partido Nacional, y queda el Partido Colorado ganando en Rivera. Entonces, que la recupera. Que recupera Rivera, que lo había perdido en el 2014, la recupera ahora en 2019, y en el caso de Rivera lo que tenemos es que hay un triunfo del Partido Colorado, pero que es 1 punto por encima del Partido Nacional y 3 puntos por encima de Cabildo Abierto. Es decir, bien, lo recupera, y es muy importante para el Partido Colorado mantenerse fuerte en su bastión, que es el que estaba conservando, y que además Manini era una amenaza muy importante en ese departamento, porque era uno de los que estaba fuerte. Entonces, simbólicamente es importante haber quedado primero. Ahí es muy fuerte el herrerismo también, que claro, vota con la lista 15, la lista que es blanca 15 en Rivera, y el Frente Amplio termina cuarto en Rivera. Exactamente. Se me ocurre que debe ser histórico en las elecciones nacionales. Habría que ver si alguna vez había sido cuarto en algún lado el Frente Amplio. Bueno, habría que repasarlo, pero sí, claramente en los últimos años no, porque en realidad solamente competían 4, o en realidad 3 partidos, claro. 3 partidos con un cuarto siempre muy por debajo. Y ahora estamos viendo un cuarto partido que tiene presencia en el territorio, que termina en algunos lugares tercero, como el caso de Rivera, pero podemos repasar un poco la tabla para ver algunos departamentos donde el caso del Frente Amplio se mantiene primero en algunos departamentos que son clave históricamente, y lo que podemos ver es cuáles son las diferencias que ha habido entre 2019 y 2014. Bien. Ahora, ¿no? lo cierto, Eduardo, es que igual bajaron los votos del Partido Nacional y sobre todo del Frente Amplio en todos los departamentos. Eso es el dato quizás central de todo el proceso. Lo veíamos también en las comparaciones que hacíamos en la encuesta, comparación de las elecciones con comparación de la encuesta. Y veíamos, bajaba el Frente Amplio 8 puntos, bajaba el Partido Nacional y bajaba el Partido Colorado, o se mantenía el mismo nivel, pero la suma de Partido Nacional y Partido Colorado daba menos que hace 5 años, o a lo sumo se mantenía el mismo nivel. Y crecían los otros partidos, fundamentalmente en el caso de Cabildo Abierto. El Frente Amplio tiene pérdidas importantes en todo el país, como decía Pilar. Hay caídas que son más fuertes y muy importantes, como el caso de Artigas, como el caso de Cerro Largo, La Valleja, Maldonado. En estos cae 10, 13, 15 puntos, más o menos. O sea, son caídas muy importantes. En Maldonado son muchos votos porque tiene más población. Tiene más población además. Cae un 17% en Rivera, el caso que hablábamos, que queda en cuarto lugar. Cae 14 puntos en Salto, 10 en Rivera, 11 en Tacuarembó, 12 en Soriano, 13 en 33. Es decir, son caídas de magnitud importante. El lugar donde menos cae, los dos lugares donde menos cae, es Montevideo por un lado
que tiene una caída de 6 puntos, Canelones por otro que tiene una caída de 8 puntos, y Flores, Durazno que tiene 9, Colonia con 7, es decir, pero en todos lados hay caídas. Igual 8 puntos en 6, Canelones es mucho, ¿eh? Claro, y Claro. 6 puntos en Montevideo es muchísimo, En cantidad de siendo votos. que tiene prácticamente la mitad de los votantes del país. ¿Sí? Entonces, hay dos lecturas. En cantidad de votos, por supuesto, pesa más la caída porcentual en Montevideo que la que puede caer en Flores, por ejemplo, para poner el otro extremo. Sí. Pero, sin dudas, hay un factor clave que es lo que veníamos previendo también. El Frente Amplio estaba teniendo problemas en el interior. Ahora, también, si vemos la tabla, también hay caídas en casi todos los departamentos en el caso del Partido Nacional, ¿no? Es decir, hay caídas sistemáticas, hay algunas muy importantes, como por ejemplo en Durazno cae 9 puntos el Partido Nacional, en 33 cae 8, en Tacuarembó cae 6. Es decir, son caídas importantes del Partido Nacional. Y hay algunas caídas que son más relativas, como las del Partido Colorado, que cae 8 puntos en Artigas, 5 puntos en Cerro Largo, 4 puntos en Maldonado, pero en el resto tiene o se mantiene en el mismo nivel o crece levemente. En Artigas crece bastante el Partido Nacional, por ejemplo. En Artigas crece el Partido Nacional. Hay un trasvasamiento ahí, si nosotros miramos, solamente Artigas tenemos una caída de 13 puntos del Frente Amplio y una caída de 8 puntos del Partido Colorado, un crecimiento solamente de 5 del Partido Nacional. Ahí no está justamente la columna, porque no existía hace 5 años, Cabildo Abierto. Sí. Es el fenómeno que se está dando que se ha dado en varios departamentos, es ese. Hay caídas del Frente Amplio, hay caídas del Partido Nacional, hay caídas del Partido Colorado. En casi todos los departamentos caen no solamente un partido, sino que caen 2. Y esas caídas las recoge Cabildo Abierto. No son las mismas. Claro. Esto Claro. también lo hemos hablado. No es que todo lo que cae lo recoge Cabildo Abierto. Hay otros movimientos. Hay seguramente. otros movimientos. Pero sí es sintomático y es importante la consideración de cómo hay departamentos donde Cabildo Abierto es muy fuerte o se hizo muy fuerte a costa claramente de caídas, y quien más sufrió estas caídas, no directamente a Cabildo Abierto, pero quien más sufrió las caídas fue el Frente Amplio. Esto ayuda un poco a entender, a explicar el nivel de votación del Frente Amplio. Casi ¿no? 200.000, para hacer números gruesos, 200.000 votos menos. 200.000 votos menos, que son 8 puntos porcentuales, pasar de una mayoría parlamentaria obtenida en el último segundo de la elección anterior a un parlamento con 8 diputados menos y con 2 senadores Claro. menos, ¿no? La minoría mayor. Es la minoría mayor, sí. A ver, sigue siendo el partido más votado, pero claramente ha tenido dificultades para sostenerse. Y esto es una cosa interesante. El Frente Amplio en la elección pasada lo que había tenido era una caída en Montevideo, no muy pronunciada, pero una caída, y había tenido un crecimiento en el interior del país. Sí. ¿no? Y el elemento destacado de la elección anterior era justamente ese trasvasamiento de votos. Bueno, ese trasvasamiento de votos duró una elección. Claro, es un decir, fenómeno puntual. Fenómeno Mujica, no, estaba Vázquez. ¿no? estaba Vázquez, no, pero es fenómeno Mujica. Es decir, es fenómeno construcción del gobierno de Mujica. Claro. Porque, lo que hemos hablado también muchas veces, la campaña electoral y la candidatura es una cosa, pero el voto no se decide solamente en la campaña y la candidatura. Es decir, la construcción que se hace a lo largo del tiempo lleva a que decante el voto. La construcción que se hizo del Frente Amplio, sobre todo a partir del gobierno de Mujica, de una presencia en el interior mayor, un perfilismo hacia el interior mayor y una especie de empatía de la población rural y de menores recursos, de Alguna clases ley, más ¿no? bajas, la ley de los peones los peones rurales. 8 horas. O sea, hay todo un conjunto de elementos que hizo que se acercaran al Frente Amplio. Pero como ese electorado es un electorado que es reciente, que no siente pertenencia partidaria y que además
por propia construcción social es más volátil en el voto, lo que sucedió es que el Frente Amplio no logró retenerlo después de este periodo de gobierno. No solamente en la campaña, que quizás también tuvo alguna influencia, sino en el periodo de gobierno. Es decir, la ley de 8 horas ya está aprobada, ya no hay novedad. Consejo de Salario del sector rural ya está, no hay nada nuevo. Las grandes políticas hacia el interior ya fueron avanzando, la electrificación rural y otros elementos, la caminería, las rutas, eso se fue avanzando, pero claramente no son los elementos que hicieron a esta gente, a este conjunto de la población que había captado el Frente Amplio, mantener el voto en el Frente Amplio. Incluso, Eduardo, el actual periodo de gobierno estuvo marcado por manifestaciones en un momento, ahora no tanto fuertes, desde el interior hacia la capital. Pienso en un solo Uruguay, por ejemplo. También ese es un elemento clave, es decir, la manifestación de un solo Uruguay que parecía como un movimiento sin demasiada influencia en el electorado, bueno, finalmente algún efecto hubo, porque también es sintomático que suceda esto tan fuertemente, ¿no? De todos modos, sí. igual, perdón, el Partido Nacional también cayó. ¿No será, pregunto, que la volatilidad de los votantes es pareja? Es decir, ya no hay tanto apego a los partidos, sino que son votantes de, circunstancialmente, tal partido o tal otro. A ver, hay las dos cosas. Porque acá no benefició el movimiento Un Solo Uruguay, no benefició solo al Partido Nacional, que también cayó. No, cayó, en varios claro, departamentos. Pero, cayó entre 10 veces menos y Claro. una vez menos o una vez y media menos que el Frente Amplio. Es decir, las caídas que tuvo el Partido Nacional fueron proporcionalmente mucho más bajas que las que tuvo el Frente Amplio. Es decir, hay una caída pero que no responde a eso, digamos, no es el mismo fenómeno. Hay una caída que es más a nivel nacional del Partido Nacional y que en términos proporcionales es bastante menor que la del Frente Amplio. No solamente en el total, sino también mirando cada uno de los departamentos. Es verdad también que sí, que lo que hemos visto en todo este periodo interelectoral es que hay mucho más volatilidad que antes. Cuando hablamos del voto de Cabildo Abierto, hay 3 puntos que son ex votantes del Partido Nacional, 3 puntos en el total, y eso repercute en cada uno de los departamentos. Pero también hay votantes del Partido Nacional que eligieron al Partido Colorado en esta elección, Claro. votantes del 2014 que pasaron al Partido Colorado, y a la inversa, ¿no? Es decir, ha habido muchos movimientos en este periodo. En distintas direcciones. En distintas direcciones. Más que en otras elecciones. Sí, sin dudas. Sin duda fue de las que por lo menos se detectó en el periodo interelectoral mucho más movimientos. Hubo otro que quedó muy oculto, que fue entre el 2009 y el 2014, donde el Frente Amplio justamente votó exactamente lo mismo, puntos más, puntos Muy menos, parecido. décimas más, décimas menos. 47 y algo, ¿está bien? Sí, 47,96 y 47,81, es decir, Muy nada, parecido. casi lo mismo. Bueno, votó casi lo mismo y votó muy distinto. Votó distinto adentro de Montevideo, que es otra cosa que podemos analizar en otro momento, es decir, cómo se distribuyó en Montevideo el En voto. barrios. En barrios, sí, en los municipios, En en estos los municipios. barrios, sí, podemos verlo, que también es sintomático de dónde están las pérdidas del Frente Amplio. Y además está las diferencias que se han ido produciendo en cada uno de los departamentos, es decir, y la volatilidad existente en términos de clase social, en términos de perfiles geográficos, que llevaron a que existiera una idea de que no se había movido nada porque votaron más o menos lo mismo, y sin embargo transformó su electorado, pasando un electorado más volcado a la clase media, que más extendido también, pero hacia clase media o clase trabajadoras también. ¿Eso en este último? Entre el 9 y el 14. Entre el 9 y el 14. ¿no? ¿Y ahora? Y ahora lo que perdió fue básicamente la transformación de las clases bajas, que habían votado al Frente Amplio por primera vez o por lo menos más volátilmente, no lo habían votado en la anterior, y también sufre en una parte importante
de las clases medias altas. Se puede decir que las clases bajas tienden a ir más hacia cabildo abierto y las medias hacia las opciones de los partidos tradicionales. Sí, ¿Hay algo de eso? podemos verlo de ese lado, sí, en grandes números, en grandes trazos. Sí, podría ser de ese movimiento que está muy vinculado a los perfiles de los propios partidos, sí, claro. ¿no? Es decir, y el mensaje a quién llega. Y lo otro que te iba a preguntar, recuerdo que en los varios chisporroteos que hubo en el proceso de definición de los candidatos y candidatas del Frente Amplio rumbo a la interna, inclusive antes de esta parte de la campaña, en una ocasión creo que Lucía Topolansky le puso reparos a la idea de Daniel Martínez por decir no es conocido en el interior. ¿Puede haber pesado algo de eso? Puede haber pesado un sentimiento de lejanía del intendente de Montevideo y montevideanizado en el interior. Puede haber pesado. De la fórmula incluso. Sí, de la fórmula también, claro. Sí. También se podría decir que la calle Pou y Argimón no son muy interior. Pero su partido Pero el partido tiene una arraigo. tradición muy importante en el interior. Entonces, no necesariamente son asimilables. Pero sin dudas, el caso de Daniel Martínez, hubo un primer momento en el que lo que necesitaba era ser conocido en el interior. Es decir, que no era tan conocido, más allá de toda su presencia mediática y la importancia que tiene el rol de intendente de Montevideo, no era extendido en todo el territorio el mismo nivel de conocimiento. Claro. ¿Puede haber algún, digamos, recién hablaste de mensaje, ¿no? Y que hay un mensaje que llega a las clases más populares o más humildes que captó Cabildo Abierto? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes pudieron llegar a captar, que uno lo puede llegar a pensar, ¿no? Que captó a estas capas más populares? Bueno, ahí hay dos elementos que se cruzan. Hay uno que no tiene que ver con el mensaje, sino con la estructura militar. Hay algunos indicios que ya muestran que efectivamente, donde hay más presencia de bases militares o de cuarteles, hay más votos a Manini, tanto en el interior, en los departamentos del interior, como en el caso de Montevideo. Ese es un primer elemento que no responde al mensaje, sino a la vinculación. Claro. Durazno, Paso de los Toros, Norte-noreste. Rivera. Sí, 33, Rivera, Cerro Largo, ¿no? Y el caso de Montevideo, el noreste, digamos. También, el eje ¿no? de Belloni, por ejemplo. Sí, esa Manga, zona. claro. Ajá. Entonces, ese es uno, que es el primero y el más sencillo de entender. El segundo tiene que ver con el mensaje que transmite Manini. No necesariamente lo que dice, lo que transmite. ¿Qué transmite? Primero, seguridad y orden, ¿no? ¿Y dónde son los lugares donde hay más predisposición a la presencia firme o una línea más dura hacia la seguridad? En las clases más bajas. Tienen más, por ejemplo, tienden a votar más las medidas de reforma constitucional que aumentan penas o que bajan la imputabilidad o el caso último de la reforma. Porque sufren más la inseguridad, Claro. según distintos estudios. Si uno piensa, bueno, pasan en los barrios más acomodados, son en los barrios más humildes a veces donde se sienten más los problemas de inseguridad. Claro, entonces ahí hay uno. Y el otro es la figura autoritaria paternalista, digamos, ¿no? Es decir, alguien que pone orden, que pone presencia, que va a proteger al pueblo y, entre otras cosas, está el trabajo y la presencia del Estado en defensa de esos intereses. Entonces, como ese mensaje o esos mensajes son los que llegan sin necesidad de demasiado discurso. Claro. ¿Esto ya puede pintar el panorama de lo que puede llegar a ser el 24? A ver, es muy difícil aventurar, digamos, algo concreto sobre lo del 24 de noviembre. ¿Por qué? Porque en realidad, lo hemos hablado también otras veces, nosotros no presentamos encuestas de escenarios de balotaje antes del 27 de octubre. ¿Por qué? Porque lo que sucedió el 27 de octubre es una señal. 27, 28, 29, 30, es decir, todavía estamos recibiendo señales. Estaba recién la conferencia de la calle Pou con Talvi. Va a haber reuniones de la calle Pou con Martínez. Claro, pero yo me refería con más Manini. a la conformación del voto que estás manejando. Bien, bueno, desde ese punto de vista hay dos elementos. Uno es, si esta gente que ya votó al Frente Amplio
y no la votó en esta, está dispuesto a volver y el Frente Amplio le da argumentos para votar en una segunda vuelta, Claro. si se los da. Y el otro es si van a responder a una línea que no necesariamente es así, digamos, y No es es probable. lineal. No es lineal, claro, no quise repetir una línea lineal, pero desde ese punto de vista que no le baja la línea, porque Claro. no es el mismo electorado que decía al principio que tiene un arraigo en esa. En ese partido. Claro, o hacia la figura militar. Claro. ¿No? Sino que lo que ves en la figura determinados elementos que lo convencen. Claro. Ahora, seguirlo a todos lados es distinto. Y eso es algo que es una incógnita inicial. Lo que pasa es que ya hay una parte que votó al Frente Amplio. Y hay otra parte que no votó al Frente Amplio. Pero tampoco eligió lo que votó en elecciones anteriores. Entonces, hay algún grado de desconformidad en esa gente que por algo no volvió a votar lo que votaba y vio esta alternativa. ¿Qué haga después? Bueno, va a depender un poco de qué le ofrezcan, o sea, pero no en el sentido de ofrecer, sino que le estén mostrando para convencer de volver a donde en algún lugar estuvieron, la mayoría de ellos en algún momento votaron por ese lado. Recién dijiste, por más que eso lo vamos a dejar para profundizar en otros días, que también en los barrios, municipios de Montevideo se evidencia o se empieza a notar donde perdió más votos el Frente Amplio porque también cayó en la capital. ¿Es una pista eso que dijiste de la zona de Cerrito de la Victoria, Beloni, el noreste de Montevideo, como en la interna ya se había notado, es una zona de fuga de votos del Frente Amplio? Sí. ¿Está ahí? Por ahí hay una, la otra es la costa de Montevideo. Ahí, de todos modos, a veces ya tenía dificultades, o no necesariamente. Estaba teniendo dificultades que se profundizan. Eso es un poco la línea de que estamos un poco también trabajando, estudiando para definir bien. Pero claramente son dos lugares donde el Frente Amplio estaba teniendo dificultades y lo sigue teniendo. ¿Y la costa a dónde fuga? Más hacia los partidos tradicionales, en general, sí. Los partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Es decir, más hacia ese lado. No tanto hacia... Igual en la zona de Carrasco probablemente haya un... hay que mirar bien porcentualmente cuánto es. Pero ¿A Cabildo Abierto? Sí. Lo que pasa es que, claro, esa zona es Carrasco y Carrasco Norte, es decir, no es fácilmente identificable. No es homogéneo, No es digamos. homogéneo como pasa cuando vemos Pocito, Punta Carretas, que son más homogéneos socioeconómica y culturalmente. Ahora, por lo que comentabas más temprano, en una eventual estrategia del Frente Amplio para tratar de arrimarse en un escenario que parece complejo, es decir, disputando solo el voto que puede estar en Cabildo Abierto, no le alcanza, es decir, hay otro Frente Abierto también. No, claro, es que ese es el desafío del Frente Amplio, que no lo ha tenido hasta ahora, salvo en el 99, pero en otras condiciones, es justamente que la estrategia ahora es diversa, o tiene que ser diversa. No es dirigirse a un público, sino dirigirse a varios públicos que no lo eligieron, que eligieron otras opciones y en muchos casos eligieron opciones, digamos, apariciones que son contestatarias al sistema, y el sistema hoy aparece más representado por el Frente Amplio que por los partidos tradicionales, es decir, el que está en el gobierno, y es una reacción al gobierno. Entonces, ese otro también tiene que ver cómo lo capta, que porcentualmente es menor, pero en estas circunstancias cualquier décima porcentual es importante, estamos hablando igual de mucha gente. Entonces, cualquier punto que se pueda atraer es significativo. Sin dudas, el voto más importante hoy para el Frente Amplio es el de los tres grandes partidos, ¿no? El de los otros tres. Porque, claro, es un bloque que es un poco más homogéneo y ese voto vale doble. ¿Por qué? Porque no solamente suma uno en el Frente, sino que resta. Resta para el otro. Pero lo que tiene que hacer es presentar algo que realmente sea atractivo para esa gente que no eligió en la primera vuelta. Tenemos que cerrar, pero si tuvieras que señalar algún departamento, quizás hay o no, que haya llamado especialmente la atención en esa variación de la elección pasada y esta. Bueno, en realidad hay algunos que no tienen tanto peso electoral y que tienen modificaciones importantes, como el caso de Flores, porque tiene pérdidas importantes del Partido Nacional, que es el que ha ganado históricamente, y del Frente Amplio, o sea, pérdidas importantes porcentualmente.
Y después algunos que se esperaban, es decir, se sabía que había dificultades para el Frente Amplio en Salto, en Rivera, en Tacuarembó, en 33, en Soriano, es decir, digamos, no llamaron la atención el resultado final, pero sí denotan la debilidad que tenía el Frente Amplio en esos lugares. Rivera ¿no? cae de 36 a 19%, de primero a cuarto. Es como el ejemplo por excelencia. Ese de es eso, el, ¿no? claro, es el caso extremo, ¿no? Incluso había sido sorpresiva la votación del Frente Amplio en la anterior también. Claro. Es decir, había votado muy bien para lo que se esperaba y ahora vota dentro de lo esperable, porque venía claramente un panorama de que el Frente Amplio salía cuarto. Es decir, los pocos estudios que había de Rivera específicamente mostraban que era un escenario muy probable. Su fórmula reconocía que ahí fue uno de los actos más flojos de la gira de cierre de campaña, como dato, ¿no? Sí, sí, claro. El clima era... Claro. El clima en el interior, quizás en la propia dinámica de las caravanas locales y demás se engañaba un poco, pero los estudios mostraban claramente que había... Y el Rivera era el caso típico y era la figurita fácil de conseguir, Claro. digamos, ¿no? Claro. Referenciar Manini y Rivera era muy fácil, pero claramente tenía toda la frontera con Brasil una fortaleza importante. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en Informe Capital. Por favor, gracias a Antes de ustedes. despedirte, la próxima y primera encuesta de Factum rumbo al balotaje ya tiene fecha. No ¿Todavía tiene fecha porque lo que estamos esperando en la definición, entre otras cosas, es qué sucede con estas rondas. Es decir, cómo se reconfigura el Frente Amplio, cómo se reconfigura la oposición para, por lo menos, ir decantando un poco, que la opinión pública decante un poco a ver para dónde va rumbeando. La esperamos con ansias. Muchas Hasta la gracias. próxima.